Gracias, hermana. Gracias a cada uno de ustedes. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos se gustaron en la alabanza, en la adoración? Amén. Reinas por siempre en nuestras vidas. Amén. Siempre hay que declarar esa palabra del Señor. Él reina siempre en nuestros corazones. Amén. Y el canto que cantó Israel también es un canto muy poderoso donde nosotros le damos la gloria a Dios. Amén. Así que usted debe darle la gloria a Dios en todo tiempo. Amén. En las buenas y en las malas, como siempre se lo he dicho, se lo he enseñado, he predicado. En las buenas y en las malas, ahí está el Señor. ¿Por qué siempre menciono esto? Porque eso también va hasta en los matrimonios. Amén. Cuando nosotros estamos en el altar, ¿qué es lo que hicimos pacto ahí en el altar? Que en las buenas y en las malas, amén, siempre íbamos a estar en la enfermedad, no enfermedad, en la salud, en todas las áreas de nuestra vida, ahí siempre íbamos a estar. ¿Y por qué digo el matrimonio? Porque usted es la iglesia, usted es la novia de Cristo, amén. Yo soy la iglesia, usted es la iglesia, nuestro Dios es nuestro esposo, amén. Así que es algo que nosotros debemos estar siempre en las buenas y en las malas, siempre debemos estar pegados con el Señor, amén. Como nuestra hermana mencionó, ¿verdad? Al principio, nuestros pastores no están aquí el día de hoy, pero yo creo que ellos están viéndonos, amén, están conectados con nosotros y le enviamos un saludo. ¿Cuánto le desea un gran saludo a nuestros pastores, verdad? Que están en México. Les deseamos lo mejor, que disfruten el tiempo en familia, que disfruten allá, aunque yo sé que ellos nunca andan de vacaciones porque siempre su corazón está aquí en la iglesia, amén. Siempre su deseo siempre está aquí, están visitando sus familiares, pero siempre el corazón de un pastor así es. Siempre hay preocupación, pero como dijo nuestra hermana, no se deben de preocupar, amén, porque aquí vamos a estar y también que nos vamos a portar bien, ¿verdad? Gloria al Señor. Nuestro pastor estuvo compartiendo 3 semanas anteriores sobre Dios habla a nuestras vidas, amén. Y hoy abrimos con un nuevo tema que es el tema de la restauración. El tema que yo le puse es restaurando el altar, amén. Es un tema muy importante, es un tema también muy delicado, porque muchas personas lo pueden malinterpretar, algunas personas se pueden ofender con lo que Dios nos manda a decir a través de su palabra. Pero algo que siempre le pido a Dios, Señor, ayúdame, Señor, que no sea palabra de hombre, que nunca salga una palabra emocional de mi vida, sino que sea una palabra guiada por el Espíritu Santo, sea una palabra guiada por el Señor, amén. Y Dios me trajo confirmación con nuestro hermano Manuel, que estaba dando el devocional en esta mañana. Y yo le dije, Señor Padre, que sea tu palabra, sea tu palabra, sea tu palabra. Y nuestro hermano, cuando estuvo compartiendo el devocional en esta mañana, Dios habló y me confirmó verdaderamente esta palabra es de Dios, amén. Así que recíbela de todo su corazón, amén. Si es algo fuerte, eso viene de parte de Dios, así que viene de la Biblia también, no es idea mía, Dios me lo puso en mi corazón. Y trajo confirmación con la palabra que nuestro hermano Manuel dijo en esta mañana, y usted se va a dar cuenta mientras vayamos predicando, amén. Hoy vamos a estar viendo restaurando el altar, amén. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué pasaría si el secreto de muchos milagros en la Biblia no fuera el milagro mismo, sino lo que ocurrió antes del milagro? Amén. Si observamos cuidadosamente en la Biblia, amén, cada vez que Dios envió un fuego, cada vez que Dios envió su poder, manifestó su poder, cada vez que ocurrió algo sobrenatural, había algo presente primero, antes que sucedieran esas cosas, amén. ¿Y había qué? Había un altar. Hoy nos vamos a estar enfocando sobre la vida de Elías, sobre la vida de Noé, amén, sobre la vida de Abraham, y vamos a ver unos ejemplos cómo se pudo manifestar, cómo se manifestó, cómo el altar existía antes que estas cosas sucedieran. Y muchas veces nosotros estamos esperando un milagro para poder expresar un altar a Dios, para decirle a Dios, aquí te ofrezco, aquí te adoro. Pero ¿por qué no hacer lo que estos hombres de antes hacían? Que antes de que sucediera un milagro, ellos hacían un altar delante de Dios, amén. Antes de que existiera el fuego, existió un altar. Antes que existiera un milagro, existió un altar.
antes de que el cielo respondiera, alguien levantó un altar. Amén. Así que yo te voy a invitar que cierres tus ojos en esta mañana. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por su bondad, gracias por su misericordia, gracias Señor por el tiempo que nos has regalado de estar aquí, Señor, gracias por un respirar más, gracias Señor Padre porque tú eres la razón de nuestra existencia. En esta mañana te pedimos Señor que seas tú, sea el Espíritu Santo guiándonos, Señor Padre, danos sabiduría, danos entendimiento, danos Señor Padre ese conocimiento, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones Señor Padre, transforma nuestras vidas si necesitan ser cambiadas Señor en el nombre de Jesús, renueva nuestros corazones si necesitan renovación Padre en el nombre de Jesús, que esta palabra no vuelva vacía en nuestras vidas, que ya entre a nuestros corazones Señor, y que no solamente seamos nosotros oidores de tu palabra, sino que también Señor esta palabra la podamos poner en práctica en nuestra vida todos los días Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, amén y amén. Hoy quiero hablarle de algo que muchos creyentes han descuidado en su vida espiritual, ¿verdad? Y usted ya sabe que es el altar. El tema lo dice restaurando el altar. ¿Por qué cuando el altar está encendido, qué sucede? La presencia de Dios se manifiesta, ¿verdad? Cuando hay un altar avivado, cuando hay un altar de fuego, la manifestación de Dios desciende de lo alto. Se ve, lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos presenciar. Pero cuando el altar se abandona, ¿qué sucede? La relación con Dios comienza ¿a qué? A enfriarse, empieza a bajarse. Y podemos ver en la vida de Saúl. Es un perfecto ejemplo, ¿no? Saúl poco a poco empezó a desviarse por otros lados y la presencia de Dios empezó ¿a qué? A separarse del rey Saúl. Y llegó un momento que Dios ya no estaba con el rey Saúl. Amén. Y aún así en su gran misericordia Dios nos sigue alcanzando. Aún así ya no estamos como en aquellos tiempos de antes que el Señor era más estricto con la gente de Israel, el pueblo de Israel. Y hoy en día hacemos y deshacemos lo que nosotros queremos, lo que la carne nos dice. Y muy bien y gracias, ¿verdad? Todo muy bien. Y a veces vamos a la iglesia y con el hecho de que llegamos a la iglesia creemos que es lo suficiente, pero poco a poco la persona cuando ha abandonado ese altar, lo ha abandonado, esa relación con Dios comienza a enfriarse poco a poco. Amén. Por eso nosotros necesitamos restaurar ese altar en nuestras vidas. Yo sé que esto no sucede aquí, porque aquí no sucede, amén. Yo sé que usted está bien con el Señor, pero quiero darle esta palabra. El significado bíblico de altar en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para altar es misbek. Esta palabra viene de una raíz hebrea que significa sacrificar, significa ofrecer y significa entregar algo a Dios. Amén. Sacrificio, ofrecer y entrega a Dios. En otras palabras, un altar no era solo una estructura de una piedra donde ellos hacían ese altar, levantaban un altar, traían el becerro más sano y se lo sacrificaban al Señor. Amén. El altar es un lugar de sacrificio. El altar es un lugar donde algo se ofrecía a Dios. Amén. En ese tiempo. Era el lugar donde el hombre reconocía que Dios era el centro de su vida. ¿Cuántos de ustedes tienen a Dios como el centro de su vida? Amén. ¿Ha escuchado esa canción que dice, Cristo sea el centro de todo? Cristo sea el centro de todo, ¿verdad? Y es el centro de la familia, es el centro de los matrimonios, es el centro de los jóvenes, es el centro de la iglesia. Amén. Es el centro de todas las cosas. Cristo debe ser el centro. El hermano Manuel decía, ¿quién es tu prioridad? Amén. ¿Es nuestro pastor? ¿Es el hermano que toca la alabanza? ¿Son los hermanos que están alrededor de ti? ¿O es Dios? Amén. ¿O es Dios? Entonces, se necesita ese sacrificio, se necesita esa entrega a Dios. Pero hay otra palabra importante que está relacionada con el altar, que es corbán. Corbán significa ofrenda, sacrificio y algo que se acerca a Dios. Amén. Nos acercamos a Dios. Necesitamos acercarnos a Dios todos los días de nuestra vida. El cristianismo no es simplemente, yo voy a agarrar mi Biblia y voy a ir a la iglesia.
y me ven, pues es rojita y se va a resplandecer. Bueno, es un buen cristiano. No, eso no te va a decir nada que eres un buen cristiano. Amén. Yo puedo cargar mi Biblia, puedo cargar bien encorbatado y todo, pero eso no dice que yo soy un buen cristiano. Un buen cristiano dice, por su fruto lo conoceréis, dice la palabra de Dios. Tenemos que dar frutos, amén. Un buen cristiano tiene que dar frutos. En mi trabajo a veces tengo un compañero que me cuestiona a veces preguntas y yo le digo, es que el ser cristiano es un estilo de vida que debemos de llevarlo todos los días. Te vas a encontrar con personas que a veces te van a dar a hacer la vida imposible. A Jesús le hacían la vida imposible los fariseos y los escribas. Le hacían la vida imposible. Cuando se encontró con aquella mujer y empezaron a acusarlo que porque estaba platicando con una mujer que había tenido muchos hombres. Y él les dijo sabiamente, bueno, si ustedes están libres de pecado, arroje la primera piedra. Y dice que uno por uno el Señor empezó a escribir. Yo no sé qué habrá. Esa es una de las preguntas que yo le voy a decir al Señor. Señor, ¿qué es lo que tú estabas escribiendo en el suelo? Que cada uno se fueron y dijo, mira, ninguno de ellos pudo acusarte. Vete y no peques más. Amén. Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque necesitamos darle esa ofrenda a Dios. Necesitamos darle ese sacrificio a Dios. Necesitamos acercarnos a Dios todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque en el pensamiento bíblico, el altar era el lugar donde el hombre se acercaba a Dios. Era un momento donde se acercaba. A veces el sacerdote llegaba y presentaba sacrificio por todo el pueblo y se acercaba a Dios. En ese momento, aún el sacerdote, si andaba mal, tenía unas campanitas y un lazo, porque si ese sacerdote andaba mal, caía muerto delante de la presencia de Dios. Y tenían que jalarlo con un lazo porque no cualquiera podía entrar en ese lugar santo. Amén. Era un lugar donde la humanidad se encontraba con la presencia de Dios. Por eso cada vez que un hombre de Dios experimenta algo con Dios, lo primero que hace es levantar un altar. Yo no sé cuál es el altar de usted espiritualmente hablándolo, diario. Usted vio la película, es una película cristiana que formaron el cuarto de guerra. No me acuerdo el tema. ¿Cuarto de guerra? Sí. Pues ya le dije el tema. Ok. Yo soy muy malo para los temas. Amén. Pero esa película es tremenda. Se la recomiendo para que usted la vea. Amén. ¿Por qué? Porque hay un lugar donde cada uno debe de tenerlo. Y a veces no es necesario que tú lo tengas, si lo puedes hacer, muy bien, es más que perfecto. Amén. Yo tengo mi cuarto, yo tengo mi música. Yo le digo a mi esposa, el tiempo que me toca predicar, no me molesten. Yo me dedico lunes y martes para estudiar, si me toca miércoles. Y si es domingo, me dedico jueves, viernes y sábado, si es posible. Y si es sábado y no trabajo, me dedico todo el día y ahí paso en mi cuarto estudiando todo el día, porque necesitamos entregarle a Dios, necesitamos darle a Dios esa ofrenda, necesitamos darle a Dios ese sacrificio. Amén. El Señor hizo un sacrificio por nosotros. Él no lo merecía, Él no tenía que hacer ese sacrificio por nosotros, pero Él lo hizo por amor. Él lo hizo por obediencia a su Padre. Cuando fue a la cruz del Calvario, Él lo hizo por obediencia. Amén. Entonces, por eso, cada vez que un hombre de Dios experimenta algo con Dios, lo primero que hace es un altar. Amén. Porque el altar representa adoración, representa entrega, representa gratitud y representa dependencia total de Dios. ¿Cuántos dependen de Dios? Amén. Dependemos todos, tenemos que depender de Dios. Amén. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos libera, Él es el que nos protege, Él es el que nos da fortaleza, aún en momentos difíciles, aún cuando nuestra fe cae, Él es el que nos fortalece. Amén. A veces nosotros estamos expectando que alguien venga a orar por nosotros para levantar nuestro espíritu. No, tú puedes ir directamente con Dios y decirle, Señor, mi espíritu está bajo y necesito que tú me fortalezcas para que tú levantes mi espíritu, ¿verdad? Y te levante el Señor de una manera. Eso es una cosa directa, tú y Dios.
Es muy sencillo. Es como cuando yo estoy platicando con ustedes. De esa misma manera, usted platica con el Señor Jesús. Cuando usted se encuentra en esos momentos difíciles, usted acérquese a Dios y dígale: Señor, aquí estoy para adorarte, fortaléceme. El hermano decía, ¿verdad?, que el espíritu está presto, pero la carne es débil. A veces, mire, no por decirlo, pero a veces uno se pone a leer, y a veces yo me pongo a leer y a estudiar y llega un momento donde me quedo hasta dormido. ¿Por qué? Porque la carne quiere dominar. La carne no quiere que tú estudies. La carne no quiere que tú te entres en la presencia del Señor. No quiere. Yo le decía a Israel esta mañana que a mí se me olvidó cambiar la hora. O sea, estaba estudiando anoche y yo, por lo regular, cuando suceden estas cosas, por lo regular yo me adelanto. Yo no espero a que se cambie, porque el reloj se va a cambiar solito. Yo simplemente pongo mi alarma, pero en cuestión de ir a dormir para decir: es que vamos a perder una hora de dormir. Yo no pienso de esa manera. Si la ibas a adelantar a las 9, se iba a adelantar de 2, se va a adelantar a 3, entonces ahí se te adelantó, no te diste ni cuenta. Pero yo desde temprano, si yo me acostaba a las 9, y a las 9 para mí ya iban a ser las 10. O sea que yo me adelanto. Yo me adelanto al tiempo. Y no, ¿sabe a qué hora me acosté anoche? A las 2 de la mañana y no me di cuenta. Y era la 1:50, era las 12:58 y dije: se va a cambiar una hora. Me fui a dormir. Pero, ¿por qué? Porque necesitamos acercarnos a Dios. Yo no sé tú cuando tú te acercas a Dios, pero cuando Dios está hablando a mi corazón, toca mi vida, es algo que yo no me quiero despegar de ahí. Porque Dios está hablando a mi vida. Está corrigiendo cosas que a veces yo como hombre, como humano, ¿verdad? Hago cosas que tal vez a Dios no le agradan, o tal vez las hago inconscientemente, pero en ese momento es donde necesitamos esa fortaleza de Dios. Amén. Y lo necesitamos a Él todo el tiempo de nuestra vida. Amén. En la Biblia el altar representa el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. Ya dijimos que es un lugar de adoración, un lugar de entrega, un lugar de sacrificio y un lugar de compromiso. Amén. Un lugar de compromiso. Eso es muy importante. El compromiso es muy importante en nuestras vidas. Nuestro hermano mencionaba algo y él lo dijo, como que lo profetizó al hermano ahí. Dijo: no muchos van a venir hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque y puso un ejemplo sobre lo de la corte, ¿no? O sea, el gobierno te manda una nota y tú tienes que ir y cumples sin ninguna excusa. Pero cuando venimos a las cosas de Dios, simplemente una tormenta, una temperatura, un dolor de cabecita, ¿verdad?, ya nos detienen. Amén. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué no hay eso? Porque no todos se quieren comprometer con Dios. No todos nos queremos comprometer, ¿verdad? Es una responsabilidad, es un sacrificio, es una entrega a Dios, es una adoración a Dios. Amén. Yo siempre lo he dicho que cuando un hombre, y el hermano lo mencionó, por eso le digo que esta palabra es más que una confirmación de Dios, porque él lo habló en esta mañana. Nosotros no venimos por el hombre, nosotros venimos ¿por qué? Por Dios, porque nuestra mirada debe estar ¿en qué? En lo alto, debe estar en el cielo. Amén. Debe estar en el Señor, nuestra mirada. Gloria al Señor. Desde el libro de Génesis hasta el Nuevo Testamento vemos hombres de Dios levantar altares. Si usted ya ha leído historias, ¿verdad?, de lo que le mencioné al principio, y donde hay un altar hay presencia de Dios, y donde el altar se destruye, el fuego de Dios, ¿qué pasa? Desaparece. Tome en cuenta eso. Por eso hoy quiero hablarle sobre la importancia de restaurar el altar. ¿Qué tan importante es restaurar el altar? Amén. En la historia del profeta Elías, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, ahí vemos la historia de Elías cuando él restauró el altar. Amén. Y yo quiero que usted note algo muy importante en estos versículos, porque en este versículo revela algo muy profundo, revela algo muy importante en este versículo. Dice capítulo 18, versículo 30: entonces dijo Elías
a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él, dice, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Eso es algo muy importante. ¿Ya había caído fuego? ¿Verdad que todavía no? El poder de Dios no se había manifestado. Pero Elías empezó a hacer algo, ¿verdad? Y aquí vemos que en primer lugar el altar de Dios estaba ¿qué? Arruinado. Estaba destruido. Esto me recuerda la creación de Dios. Antes de que Dios creara, y acá hay algún principio muy profundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Antes de que existiera todo lo que Dios iba a hacer por completo, en su magnitud, en su poder, esa tierra estaba desordenada y vacía, y Dios tenía que ordenarla. Amén. Desde un principio ya Dios nos estaba enseñando la importancia de restaurar un altar antes de ver un milagro en nuestras vidas, antes de ver el poder de Dios, cómo nosotros podemos restaurar nuestro altar. Y aquí vemos que Elías, ¿verdad? Él restaura el altar porque estaba arruinado. En segundo, estaba descuidado. Amén. Como que a nadie le importó, ya Dios no nos habla. Porque en ese momento Israel entró en una crisis y a nadie le importaba, y a veces tuvo que poner un sign que decía al Dios no conocido para que pudieran conocerle al verdadero Dios. Amén. Número 3, estaba destruido, y Elías tuvo que reformar, tuvo que adornar y recuperar y restaurar el altar que estaba arruinado en ese tiempo. Antes de que el fuego descendiera del cielo, Elías tuvo que restaurar el altar. Amén. ¿Cuántos altares de nuestra vida espiritual están de esa manera que necesitan ser restaurados? Amén. El altar representa, número 1, el altar representa adoración. El primer hombre que vemos levantar un altar después del diluvio, ¿quién fue? Noé. Amén. Fue Noé. En Génesis capítulo 8, 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto. ¿En dónde? En el altar. Mire, esto es algo muy tremendo, porque imagínense ese momento que Noé estaba en el arca y ya Dios le da la señal: bueno, ya es tiempo de que pueda salir, sal del arca, ya el diluvio paró, todos están a salvo, no hay ningún problema. Pero ¿qué sucedió antes de todo eso? ¿Verdad? Dios destruyó la humanidad en ese momento. Amén. La humanidad había desaparecido, pero cuando Noé salió del arca, Noé fácilmente se pudo haber ido directamente a construir una casa. Porque imagínense, o sea, tenía hogar él ahí, pero estaba lleno de animales. O sea, ¿cuántos de ustedes les gusta estar con los animales? Que yo 40 días y 40 noches, o sea, sin bañarse, con el olor a orín. Y imagínense si hubieran zorrillos ahí. Eso hubiera impactado todo el arca de Noé. Eso, mi esposa a veces me dice: tú eres bien exagerado. Yo tengo un olfato muy sensible. No sé si decirlo o decirlo. ¿Lo digo? A veces me da pena porque no es referido a mí, es referido a las mujeres. ¿Lo digo? Bueno, yo me crié, yo estoy con mi esposa y tengo mis 2 hijas. Amén. Mi esposa y mis 2 hijas. Y usted sabe qué es lo que le pasa a las esposas, a las mujeres cada mes. Amén. Imagínense, terminaba una y a la semana comenzaba otra, y a la tercera semana comenzaba la otra. Yo a veces iba y caminaba en el trabajo, y a veces llegaban personas a limpiar ahí, y ese olor me mareaba porque lo identificaba de lejos, de a 20 pies de largo. No le estoy mintiendo. Omar te puede decir, ¿verdad? Tengo un olfato tan sensible. A veces yo abro la puerta de la casa, y si yo siento un olor diferente, ya rápido le estoy diciendo que esto y que lo otro y que lo esto y que no, y que hay esto y que hay otro. Era bien exagerado, ¿verdad?
Pero imagínense, le estoy poniendo un ejemplo. Imagínense Noé en ese momento. O sea, lo primero que se le hubiera ocurrido a Noé es: yo ya quiero salir de aquí y construir una casa. Quiero mantener, ya no quiero oler a estos animales. Yo me puedo imaginar la posición de Noé en ese tiempo, ¿no? O a solo que Noé, ¿verdad?, le gustaran esos olores. Pero Noé no decidió hacer una casa. No construyó primero una ciudad, porque en ese momento pues no había nada, no había ciudad, tenían que reconstruir todo. No construyó primero una torre, por decirlo así. Lo primero que hizo fue ¿qué? Construir un altar. Eso fue lo que hizo Noé. Y edificó Noé un altar ¿a quién? A Jehová. A Jehová. Él edificó un altar a Jehová. Lo primero que hizo fue construir un altar. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Noé? Porque entendía algo muy importante. Amén. Y es lo que mencionó nuestro hermano. Dios tiene que ser su primer lugar en todas las cosas. Amén. El primer lugar en todas las cosas. Noé entendía que Dios era la prioridad de su vida. Por eso él hizo un altar, ¿verdad? Porque él entendía que en el altar hay adoración a Dios, porque eso es lo que representa reconocer que todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Amén. Todo lo que él hizo con el arca, Dios se lo dijo tal como él tenía que hacerlo. Él dependía de Dios. Amén. O sea, cuando alguien pone a Dios en primer lugar, su vida, ¿qué pasa con su vida? Su vida comienza a alinearse con Dios. Comienza con ese propósito de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amén. Señor, tengo estas metas. ¿Cuál es tu voluntad? Háblame, enséñame, guíame, dame señales. Usted póngale señales a Dios. Amén. Nosotros en alguna ocasión tuvimos que ponerle señal y decirle: Señor Padre, ¿esta es tu voluntad? ¿Esa es tu voluntad, que salgamos de esta iglesia para ir a esta iglesia? ¿Es su voluntad? Amén. Y tuvimos que ponerle señales para que Dios hablara. Dios le hablaba a mi esposa, pero Dios no me había hablado a mí todavía. Entonces, Señor, háblanos, háblame. Y empezamos a ponerle señales. Y así Dios empezó hablando a través de esas señales, y Dios habló en nuestras vidas y entendimos que era el plan de Dios, que ya era ese tiempo para nosotros podernos mover. Y es como nosotros llegamos aquí. Amén, gloria al Señor. El altar representa esa adoración y debemos de reconocer que todo eso proviene de Dios. Amén. Cuando alguien pone a Dios primero, su vida comienza en ese momento de alineamiento. Amén. Ahora, déjame preguntarte algo hoy. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Tu trabajo? Necesitamos dinero, hermano Eddie. Si no trabajamos, no comemos. Aquí esa ley se aplica. Si usted no trabaja, no come. Pero es tu trabajo. Estamos hablando de algo espiritual. ¿Son tus preocupaciones? ¿Es lo primero? ¿Esa es tu prioridad? ¿Son tus responsabilidades? Todos tenemos responsabilidades. El día de ayer tuvimos que cortar la yarda. ¿Por qué? Porque ya los montes están altos y es nuestra responsabilidad cortarla. Si no la cortamos, nos llenamos de una selva ahí atrás. Amén. Y tenemos que limpiar. Hay responsabilidades en el hogar. O es Dios lo primero en tu vida. No me lo tienes que contestar, nomás llévatelo en tu corazón. Amén. Reflexiona en tu casa sobre este punto, ¿verdad? Y reflexiona simplemente en Dios, ¿verdad? ¿Quién es su prioridad hoy en día? Amén. La palabra de Dios dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No está diciendo buscar primeramente el trabajo. Yo sé que las prioridades, a veces uno decimos Dios es primero, ¿verdad? El matrimonio es segundo y el ministerio es lo tercero. Y ese es el orden correcto, sí. Pero Dios en primer lugar es antes que todas las cosas. Amén. Dios es el primer lugar antes que todas las cosas. Amén. Entonces, donde está tu prioridad, ahí va a estar tu altar. Amén. Ahí va a estar tu altar, en donde esté tu prioridad. Por eso cuando uno se desenfoca o se descuida del altar, las cosas van para abajo, van de pique para abajo. Amén. Reflexione sobre eso y tengamos cuidado, ¿verdad? Cuando eso pase, usted levante su espíritu y pídale al Señor: ayúdame, necesito que este altar se permanezca
en avivamiento, se permanezca activo, se permanezca vivo en mi vida, amén, para que usted pueda contaminar a otras personas, amén, porque hay otras personas que están también bien desanimadas y a veces necesitan un empuje de alguien más, amén. Entonces Dios va a utilizar tu altar para levantar a otras personas. Punto número 2, el altar representa entrega, amén, eso es lo que representa. Otro hombre conocido por levantar altares fue Abraham, y usted lo conoce, amén. Este es bien interesante. Dios le promete a Abraham una tierra prometida, ¿verdad? Le promete de todo, una bendición. Pero antes que Dios le prometiera esa tierra prometida, ¿verdad? Dios le había prometido un hijo. Y Abraham había esperado por muchos años esa bendición de tener un hijo. Él se aguantó muchos años para recibir esa bendición. Y ahí vemos, ¿verdad? Que Abraham, cuando está delante de Dios y cuando Dios le da en Génesis capítulo 12, Dios le habla y le promete la tierra prometida. Abraham de ninguna manera, él se detuvo para discutir con el Señor, para decirle, pero ¿por qué me vas a dar eso? Porque muchas veces, a veces nosotros le pedimos a Dios y cuando Dios nos está dando cosas, o a veces Dios se detiene, nos paramos y empezamos a cuestionarle a Dios, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué no suceden estas cosas? ¿Por qué están pasando estas cosas si yo soy fiel en el camino, en los caminos del Señor? Empezamos a cuestionar, ¿no? Pero Abraham, de ninguna manera, él empezó a cuestionar a Dios. No fue a discutir, no fue a cuestionar a Dios, ¿verdad? Y la respuesta de Abraham fue simplemente levantar un altar. Ahora, si nos vamos al capítulo 22, Dios le pide algo muy difícil a Abraham y le dice que le entregue a su hijo Isaac en sacrificio. Usted sabe la historia, amén. Tenía que ir a llevar a su hijo Isaac en sacrificio y sacrificarlo a Dios, y era lo único que Dios le había dado. Imagínense, Abraham esperando por muchos años por ese milagro, y ahora que Dios le diga, tienes que entregármelo en sacrificio. ¿Qué haría usted? Yo creo que nadie entregaría a su hijo en sacrificio de esa manera. Pero Abraham no cuestionó a Dios. Abraham no empezó a decir cosa tal alguna, sino que simplemente empezó a obedecer la palabra de Dios. Él era el hijo de promesa, era el hijo que esperó por muchos años, y la Biblia dice que Abraham edificó un altar ahí. Y aún en los momentos difíciles, cuando le dice el hijo, padre, pero ¿dónde está? Vamos a sacrificar hacer un sacrificio a Dios, pero ¿dónde está el cordero? Imagínense, sin saber que él iba a hacer el sacrificio delante de Dios. ¿Qué tan duro sería para Abraham decirle al hijo que él iba a ser sacrificado? Y él dijo, Dios proveerá. Con esa fe grande dijo, Dios proveerá. Tenemos la leña, tenemos todo, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Amén. Dios proveerá. Con esa gran fe, o sea, vemos la entrega total de Abraham, que se entregó a Dios cuando él iba a sacrificar a su hijo Isaac sobre el altar. Aquí vemos algo muy profundo. El altar no es solo un lugar de adoración, pero también es un lugar de ¿qué? Es un lugar de entrega. ¿Qué le estamos entregando nosotros a Dios de nuestra vida? Nuestros trabajos, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestra familia, ¿se lo estamos entregando a Dios? Es un lugar de entrega, amén. El altar revela cuánto confiamos realmente en Dios. ¿Por qué? Porque en el altar a veces nosotros ponemos lo que más amamos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con el Señor Jesucristo? Lo que más amaba, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo que más amaba, Él entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ponemos lo que más amamos, ponemos nuestros sueños, ponemos nuestros planes, ponemos nuestros deseos, amén. Y a veces hasta lo que más nos duele. Eso es una entrega. Cuando es una entrega a Dios, eso es verdaderamente una entrega genuina. A veces hasta lo que más nos duele lo ponemos en el Señor, se lo entregamos a Él. Ahora, cuando alguien se coloca en el altar, Dios puede hacer transformación, Dios puede bendecirlo, Dios puede multiplicarlo, y eso fue lo que sucedió con la vida de Abraham. Él obedeció a Dios y Dios lo bendijo.
Dios multiplicó todas las cosas. Podemos ver otro ejemplo de Job. Job fue golpeado por Dios darle permiso a Satanás, pero Job nunca dejó de adorar el nombre del Señor. Y lo que Job perdió en un principio, Dios se lo multiplicó 3 veces más, ¿verdad? La bendición, ¿por qué? Porque él se entregó completamente a Dios. Número 3, el altar trae el fuego de Dios, amén. El altar trae el fuego de Dios, amén. ¿Tú quieres recibir el fuego de Dios? Bueno, restaura tu altar. Restaura tu altar. ¿Tú quieres ver una diferencia? ¿Tú quieres ver avivamiento en tu vida de parte de Dios? Restaura tu altar, amén. Entrégale a Dios tu altar. Dale esa adoración a Dios como altar a Él, ¿verdad? Que es lo único que necesitamos hacer, ¿verdad? Aquí regresamos a la vida de Elías. Estaba viendo una crisis espiritual del pueblo de Israel, amén. Y el pueblo se había apartado totalmente de Dios. ¿Y qué había pasado? Los altares de Dios estaban destruidos, pero Elías entendía algo. Antes del milagro había que restaurar y levantar el altar. Tenían que hacerlo, porque de otra manera no iba a suceder nada, amén. Entonces en Primera de Reyes 18:38 ahí mismo dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún laminó el agua que estaba en las zanjas. Imagínense el poder de Dios. Pero ¿qué tuvo que hacer Elías antes que esto sucediera? Él tuvo que restaurar el altar. Él tuvo que cuidar y modificar todo lo que se tenía que hacer para que Dios se manifestara, para que el poder de Dios se manifestara en ese lugar y ellos pudieran ver ese milagro. Ellos pudieran ver la manifestación de Dios, ellos pudieran ver ese milagro de Dios. Ahora, aquí viene lo bueno. Muchos creyentes quieren el fuego de Dios, quieren milagros, quieren avivamientos, quieren sentir la presencia de Dios, pero han descuidado el altar de oración. Amén. Entonces han abandonado el altar de adoración. Entonces, ¿cómo expectas tú recibir ese avivamiento de parte de Dios cuando nuestro altar necesita un cuidado primero, una restauración, para que tu altar se modifique totalmente espiritualmente en tu vida? Necesita eso para que Dios se pueda manifestar en tu vida. Ahora, de todo esto hay una verdad espiritual que no cambia, que quiero que tú entiendas en esta mañana. El fuego siempre sigue el altar. Toma en cuenta eso. El fuego siempre sigue el altar. Amén. No se va a derramar el Espíritu Santo, no se va a derramar el Señor si nuestro altar está desordenado. Necesitamos restaurar nuestro altar. Amén. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Hoy el altar ya no es un altar de piedras, como se lo dije al principio. Hoy el altar somos nosotros, es usted y soy yo. Nosotros somos templos, somos moradas del Espíritu Santo. Usted es el altar de Dios. Amén. ¿Cómo ando delante de la presencia de Dios? Amén. Usted es el altar. La Biblia dice en Romanos 12:1: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Amén. Necesitamos presentar nuestro cuerpo. Tú eres el altar. ¿De qué manera tú te presentas delante de Dios? ¿Agradable a Dios? ¿Estás agradando? ¿Estás dando la voluntad de Dios? Amén. Nuestro corazón se convierte en un altar. Nuestra vida se convierte en un altar. Nuestra obediencia se convierte en un altar. Amén. Ahora, la pregunta de hoy no es si existe un altar en tu vida. La pregunta es, ¿cómo está tu altar? Esa es la pregunta correcta, ¿verdad? No es que tanto existe. Nosotros podemos venir al altar y podemos hincarnos aquí, pero sales si nomás te cubriste, ¿verdad? Pero regresas igual, la otra semana regresas igual y vienes a arrodillarte otra vez y te vas. Es momentáneo y regresas y te sientes mal y vuelves otra vez al altar.
No es un lugar, no es simplemente un altar así regular, literalmente, que existe en tu vida para que tú te acerques y tú puedas darle lo mejor a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo está verdaderamente tu altar? Amén. La pregunta es, ¿está encendido? Esa es una de las preguntas. La otra es, ¿está descuidado? ¿Tu altar está descuidado o tu altar está apagado? O sea, ¿de qué manera está tu altar en esta mañana? Y para los que están escuchando, ¿verdad? En la media también. Eso no va para nosotros, eso va para los que estén escuchando en la media, ¿verdad? ¿Cómo está tu altar en esta mañana? ¿De qué manera nosotros nos hemos contristado al Espíritu Santo? Me gusta la oración de nuestra hermana Melissa cuando siempre oramos. Y esa es una de las oraciones también que se personifica en mi vida. Cada vez que nosotros oramos, siempre debe de haber una declaración de perdón. Señor, perdónanos. Si en algo te hemos ofendido, si en algún momento nosotros hemos contristado al Espíritu Santo, perdónanos, Señor. Porque a veces inconscientemente nosotros podemos ofender. A veces tú no lo estás haciendo con una intención, pero inconscientemente ofendemos. Y de esa manera necesitamos, Señor, yo quiero ser limpio, yo quiero que mi altar sea puro delante de tu presencia. Yo quiero que mi altar sea una adoración completa delante de tu presencia. Sea un altar genuino para dártelo a ti, amén. Entonces, con esto quiero cerrar, cuando el altar se restaura, algo sobrenatural empieza a ocurrir en tu vida. Tú restauras tu altar, vienes delante de la presencia de Dios, se lo entregas a Dios y Dios empieza a hacer algo sobrenatural en tu vida. Mi esposa decía, ya basta. En un momento usted ha escuchado el testimonio, ¿verdad? Ya basta. Y cuando ella empezó a reconocer eso, empezamos a ver ahora el milagro. ¿Por qué? Porque se tenía que restaurar un altar primero, antes de que nosotros pudiéramos ver ese milagro. Y a veces no entendemos, que en nuestras oraciones le pedimos a Dios y le pedimos a Dios por esto y por lo otro y por lo otro y por lo otro, y nunca escuchamos una respuesta de Dios. Y a veces le queremos echarle la culpa a Dios. Tú ya no me quieres, tú ya no me amas, ¿verdad? Me has abandonado. Nos ponemos bien melancólicos con el Señor. Amén. Pero a veces no nos ponemos a pensar verdaderamente por qué Dios no nos está hablando, por qué Dios no escucha mi oración. O sea, ¿seré yo el problema? ¿Será mi altar? ¿Será mi obediencia a Dios? ¿Será que mi altar está descuidado y yo necesito restaurar ese altar para que yo pueda ver la manifestación de Dios? Recuerde, el fuego sigue el altar. Amén. Número 1, el fuego de Dios vuelve a descender, la presencia de Dios vuelve a llenar la vida, la relación con Dios se vuelve real otra vez cuando tú restauras tu altar. Pero por eso Dios hace un llamado en esta mañana a su pueblo, a ti. Él hace un llamado a mi vida, porque eso no es solo para usted, hermano, eso es para mí también. Dios ha hablado a mi vida, ¿verdad? A su pueblo, a que nosotros restauremos 3 cosas: el altar de oración, el altar de adoración y el altar de obediencia. Amén. Todos esos 3 puntos, muy importantes: el altar de oración, el altar de adoración y el altar de obediencia. Ahí Salmo 145 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Amén. Inescrutables son tus obras. Amén. O sea, debemos de entregarle todo, porque Él es todo en nuestra vida. Y el Salmo 150 hace una conclusión totalmente, que le debemos de adorar con todo nuestro corazón, con las bocinas, con salterio, con arpas, con cuerdas, con flautas, ¿verdad? Y concluye ese final diciendo: todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Hoy Dios está haciendo un llamado a cada uno de nosotros a restaurar su altar. Tal vez el altar de tu vida espiritual se ha enfriado,
Tal vez has dejado de buscar a Dios como antes. Tal vez tu relación con Dios ya no es igual. Pero hoy es el día para restaurarlo. Amén. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Dios está en este lugar. Si tú lo crees, Dios está en este lugar. Y cuando Dios está en este lugar, Dios empieza a hacer esa obra en nuestras vidas. Dios empieza a cambiar nuestros corazones. Amén. Por eso necesitamos restaurar el altar para que la presencia de Dios vuelva a manifestarse en nuestros corazones, en nuestras vidas, en tus metas, en todo lo que tú tengas trazado en tu vida, todo lo que tú tengas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice Dios. Lo demás será añadido. Tú no tienes por qué andarte preocupando por el resto de las cosas, ¿verdad? El material es algo que nosotros lo trabajamos en esta tierra y mientras estemos aquí lo necesitamos, por supuesto. Pero no podemos depender del materialismo. Tenemos que depender de Dios. Tenemos que depender de que Él es el que nos sustenta. Él es el que provee ese trabajo. Amén. Y creer que Él es. ¿Verdad? Hoy trabajaste, gracias Señor. Mañana no hay trabajo, gracias Señor. Amén. Sí, gracias Señor, porque tú eres mi sustento. Yo no tengo por qué preocuparme. Así que tú prometiste guardarnos, protegernos, sustentarnos. Así que Señor, si no hay trabajo, pues allá te las tienes que arreglar tú. Pero tu deber es tener un altar de obediencia, un altar de adoración, un altar de oración al Señor. Amén. Amén. Hay una canción que le dije a la hermana, y si usted quiere pasar al frente, yo no sé su vida, en realidad yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Amén. Y si usted no quiere pasar, está bien, no pase, pero quiero tener este momento, ¿verdad? Para que tú puedas reflexionar y decirle al Señor. Y hay una canción, tiene un mensaje muy bonito. Le vamos a pedir a nuestra hermana que nos las ponga, ¿verdad? Hay una canción muy hermosa y tiene un mensaje muy hermoso, ¿verdad? Y quiero que usted reflexione sobre esa canción. Mientras está esa canción, usted cierre sus ojos y empiece a reflexionar en Dios. Empiece a reflexionar cómo ha estado mi altar anteriormente, antes de estar en tu presencia. Y si usted quiere pasar al altar, el altar está abierto. Nuestros hermanos, ¿verdad?, intercedores, ellos van a orar por ti En la esta mañana. quietud de mi alma puedo escuchar tu voz. Me llamas fuera del ruido, me atrae tu amor. Sí, Señor. Llévame más profundo, donde el mundo ya no está. Permaneceré en ti, Gracias, Señor. aunque todo cambie aquí. Eres mi refugio, mi vida está en ti. Si hay lágrimas en mis ojos, Sí, Señor. tú las conoces, Señor. Si mi corazón está cansado, Ayúdanos, Padre, tú para que restauras podamos tener mi nuestro altar, Señor, de interior. adoración delante de tu presencia, Espíritu Jesús. Santo, ven. Nuestro altar Haz de tu obediencia, obra en mí nuestro altar de otra entrega, vez. Señor, a ti, Jesús. Permaneceré. Gracias te damos, Señor Padre, por su palabra. Gracias, Señor Padre, porque tú eres mi sustento. Aunque todo Gracias, Señor Padre, porque tú eres el único que se manifiesta en nuestras vidas. Pero hay algo que tú demandas de nosotros, que necesitamos, Señor Padre, restaurar nuestro altar. Si en algún momento, Señor Padre, te hemos fallado, Señor, si en algún momento, Señor Padre, hemos visto que nuestro altar ha caído, Señor, nuestro altar se ha enfriado de alguna manera, Señor, te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos purifique nuestras vidas, Señor Padre. Limpia nuestros corazones, nuestra mente, limpia nuestro ser, Señor Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor Padre, entregamos este altar en tus manos, entregamos nuestra vida en tus manos. Queremos ser personas nuevas, queremos ser cristianos mejores, Señor Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias.
Gracias, Puedo Jesús. escuchar tu voz. Gracias te Me damos. llamas fuera del Gracias por tu ruido. presencia, Señor Me atrae Jesús. tu amor. Te adoramos en esta hermosa mañana, Señor. Llévame más profundo. Entregamos, Señor Padre, nuestra vida por completo a ti, Señor Padre. Si hay algo, Señor Padre, que está deteniendo, Señor Padre, que yo pueda adorarte con libertad, que pueda entregarme con libertad a ti, Señor Padre. Ayúdanos, fortalécenos, Señor Padre. Tú eres el único que nos puede sustentar, el único que nos puede fortalecer en nuestras vidas, Señor Padre. Te damos las gracias, Señor Padre. Permanecemos en ti, Señor Padre. Aleluya. Sí, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Aleluya, te adoramos, mi Dios. Eres digno, Señor, de toda gloria. Eres digno de toda honra, Señor Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya, sí, Señor. Queremos permanecer en ti. Queremos permanecer en ti, Jesús. Aleluya. En las buenas, en las malas, Señor. Que nuestra vida siempre permanezca en ti, Jesús. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Nos entregamos ese altar a ti, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, mi Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Quiero que digas conmigo estas palabras. Vamos a hacer una declaración esta mañana. Di conmigo: Señor Dios, hoy reconozco que hoy decido restaurar el altar de mi vida. Perdóname si he descuidado mi relación contigo. Perdóname si otras cosas ocuparon tu lugar. Hoy vuelvo a ti. Desde hoy te doy mi lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Si usted quiere seguir orando, ¿verdad? Siéntase libre. Amén. Pero aleluya. Es necesario, ¿verdad?, que nosotros mantengamos ese altar activo en el Señor. Amén. Es necesario que nosotros podamos darle a Dios verdaderamente lo que Él nos demanda. Amén. En nuestros corazones. En esta mañana yo no sé si hay alguien o tal vez en online que no conoce del Señor Jesús, pero puedes repetir conmigo esta oración de salvación. Si hay alguien que necesita al Señor como su único Salvador, tal vez nadie le ha hablado en algún momento de su vida, tal vez nadie te ha dado una palabra de hablarte del Señor Jesús, pero este es el momento para que Dios pueda hablar en tu corazón, pueda renovar ese altar, pueda renovar ese corazón, pueda perdonar tus pecados, aunque Él ya lo hizo, pero necesitamos reconocer, necesitamos declarar. Dice en Romanos 10:9, si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Y es muy importante que nosotros con nuestras palabras, con nuestros labios, hagamos esa declaración. Amén. ¿Por qué? Porque no somos perfectos y fallamos. Amén. Y tal vez ya conoces al Señor, pero necesitas reconciliarte con el Señor. Amén. Repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Creo en mi corazón que moriste en la cruz por mis pecados y que Dios te levantó entre los muertos. Hoy me arrepiento de mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, limpia mi corazón y haz de mí una nueva persona. Desde hoy decido seguirte, creer en tu palabra y vivir para ti todos los días de mi vida. Gracias, Señor, por salvarme,
por perdonarme y por darme vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos pudieron recibir en esta mañana? Amén. Recuerde, el altar, si cae, usted restáurelo. Nunca es tarde, nunca es tarde. Vaya, no espere por alguien para que vaya a orar por usted. Usted guíese con Dios directamente para que ese altar sea restaurado. Amén. Vamos a quedar despedidos con la bendición sacerdotal. Dice la palabra de Dios en Números 6:22. Jehová habló a Moisés diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dice: y pondrá mi nombre sobre los hijos de Hilsa y yo los bendeciré. Amén. Hermanos, que tengan una excelente semana. El resto de semana disfrútelo con sus familias. Amén. Y reflexione lo que aprendió en esta mañana. Amén. En su casa. Que el Señor les bendiga. Oramos para quedar despedido. Padre, gracias te damos por su presencia. Gracias por su palabra. Nos despedimos de este lugar, pero no de su presencia. Llévanos comiendo a nuestros hogares, bendice los alimentos, bendice, Señor, el convivio en familia. Señor, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Le esperamos el miércoles a las 7:15, tenemos servicio. Amén. Creo que va a estar compartiendo Israel. Israel va a estar compartiendo la palabra de Dios el día miércoles. Así que seguimos en victoria. Amén. Que el Señor les bendiga. Hola, bendiciones. Mi amada esposa, Jessica Acuña. y queremos extenderte la invitación para que hagas de Jesucristo tu Señor y Salvador. Y para hacerlo es sencillo. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Y esa oración es sencilla de hacer. Dice de la siguiente forma, y si quieres, repítelo conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi vida sin ti no tiene sentido. Hoy yo decido conscientemente que tú eres mi Señor y mi Salvador. Si tú acabas de hacer esta oración, bienvenido al Club de los Hijos de Dios. Dios tiene algo tremendo para ustedes. Si no tienes una iglesia donde congregarte, en Baytown, Houston, sus alrededores, Mount Bellevue, los lugares aledaños, te hacemos la cordial invitación para que nos acompañes a tu iglesia Hillside. Te haremos sentir como en la mejor casa espiritual en la cual nunca has estado. Te esperamos. Bendiciones.